Hola, bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia, el Gobierno de Dios y su Justicia. Y este es nuestro quinto tema del discipulado bíblico llamado La fe que vence al mundo. Muchas de las veces nosotros como humanos hemos tenido malas experiencias como la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio o incluso la pérdida de un hijo. Ahora, muchas de las veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué perdemos estos objetos que son muy valiosos? Pero esto no se compara con la mayor pérdida que puede tener un cristiano, que es la pérdida de la fe. Ahora, la pérdida de la fe, automáticamente, cuando un cristiano pierde la fe, pierde la esperanza. Ahora, muchos países tienen una ley monetaria que la utilizan para hacer negocios, para hacer exportaciones y hacer diferentes tipos de negocios. En el reino de Dios es algo similar. Nosotros tenemos que tener fe para obtener algo que nosotros estamos esperando o algo que nosotros le pedimos a Dios. Siempre y cuando nosotros tenemos que tener esa convicción de creer de que va a llegar, porque Dios es un Dios poderoso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver cuando nosotros vemos a una persona que no tiene dinero? ¿Cómo la llamamos? La llamamos pobre automáticamente. En el reino de Dios, la gente pobre es la que no tiene fe, o la gente que digamos no cree en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la fe para ti? Muchas de las veces tal vez te has preguntado, sí, bueno, he escuchado hablar de la fe, he escuchado que varios predicadores hablan de la fe, pero basémonos en la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañes en el libro de Hebreos 11:1. En el libro de Hebreos 11:1 claramente nos dice qué es la fe. En Hebreos 11:1. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que me acompañes en Hebreos 11:1 para poder ver esta definición que Dios pone de lo que es la fe. Vamos a leer en Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esta es la definición de la fe. Ahora, bueno, pero ¿qué es la fe? O sea, aún no entiendo qué es la fe, seguro te preguntas. La fe más que nada es aquello que tú estás esperando de lo que tú le has pedido a Dios, y tú lo estás esperando sin necesidad de verlo, pero tú ya sabes que está ahí, tú ya sabes que Dios te lo va a entregar. Como por ejemplo, tal vez tú estás pasando por un problema que tal vez no tienes trabajo y tú dices, yo no tengo ningún trabajo, nadie me contrata. Pero si tú tienes fe que Dios te va a dar un trabajo, tú ya tienes esa certeza y tú ya estás creyendo de que ese trabajo Dios te lo va a entregar sin necesidad de que tú puedas, digamos, tener una pista o digamos, algo que te diga aquí está el trabajo, sino que simplemente, conscientemente, tú ya sabes que ahí está ese trabajo. Entonces, muchas de las veces nosotros cuando caminamos por fe, Dios ve en nosotros cómo estamos caminando, cómo caminamos. Es muy importante que nosotros caminemos por fe. Es muy importante que nosotros conozcamos la fe del Señor Jesús, porque siempre Jesús, acuérdense que cuando Jesús iba y predicaba, cuando Jesús iba y sanaba enfermos, siempre probaba su fe, porque aquel al que creía, este era el que sanaba. Aquel al que no creía simplemente nunca hizo un milagro en su vida. Entonces, la fe siempre, siempre es creer y esperar aquello que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces, seguramente tú te has preguntado y has dicho, es que yo conozco a Dios, ya me han predicado de Dios, he escuchado de Dios, pero no veo un cambio en mi vida. Es porque tú tal vez has dudado o simplemente has tenido alguna duda y has dicho, pero ¿dónde estás, Dios? Yo no puedo ver tu mano. Cuando tú no tienes esa convicción de que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, automáticamente esa esperanza que tú esperabas, esa esperanza que tú tenías en Jesús se pierde. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Ahora, ¿por qué muchas de las veces nosotros como personas perdemos esa fe? ¿O por qué muchas de las veces nosotros como personas empezamos a dudar de Jesús? Ahora, muchas de las veces el cristiano, ¿qué es lo que sucede? Yo he visto personas cristianas que incluso conocen de la palabra de Dios, pero que a cada ratito están en el internet metidos,
digamos, viendo páginas que no deberían de ser, como por ejemplo, he escuchado y he visto muchos predicadores en el internet que solo se dedican a criticar, a muchos predicadores que solo se dedican a hablar y decir, es que esto, empiezan a cuestionar y decir, es que esto no existe, es que esto no está. Entonces la gente, cuando la gente abre las puertas de su corazón y permite que esto entre en su corazón, ellos empiezan a dudar y empiezan a decir, ¿será cierto? ¿Será cierto que esta persona, y siempre, esta gente que entra en este tipo de páginas, siempre va a estar dudando? Entonces yo te recomiendo, si tú eres un cristiano, que nunca entres a estas páginas, porque la gente que en verdad busca de Dios, siempre camina ciegamente, pero no camina solo, sino que está caminando tomando de la mano de Dios. Eso es tener fe. Y cuando tú tienes esa fe, que Dios ha puesto en ti, no hay necesidad de andar en el internet, como les comentaba, de andar viendo que a quién escuchar, a quién no escuchar, porque en el internet tú encontrarás muchos tipos de críticos en donde dicen, es que este tal predicador es el hijo del diablo, tal predicador hace esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la gente empieza a ver estos videos? Lo que hace es simplemente se empieza a confundir y empieza a perder esa fe, empieza a decir, no, será cierto, es que esto, es que el otro. Entonces siempre se le va a pasar así. Ahora, como les comentaba en un principio, aquí en la vida terrenal nosotros nos movemos con dinero. Cuando tú vas a la universidad, cuando tú vas, digamos, de compras a un supermercado, cuando tú vas, digamos, a la escuela, automáticamente tienes que llevar dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros acá compramos o con lo que nos movemos siempre es con dinero. El transporte, qué es lo que tienes que comer en la universidad, los trabajos, y todo eso se tiene que mover con dinero. En el reino de Dios se tiene que mover con fe. Ahora, la palabra fe en griego significa pistis, que significa creencia. Entonces, cuando tú crees, cuando tú tienes esa certeza, automáticamente, como te decía, cuando tú tienes esa fe y esa certeza de lo que tú estás esperando, pero de lo que no ves, pero tú lo esperas y sabes que va a llegar y que Dios te lo va a entregar, eres una persona de fe. Ahora, en los libros, lo que es Hebreos 10:38, nos dice, mas el justo vivirá por fe. En el libro de Hebreo igual 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Santiago 2:26 igual nos habla, la fe sin obras está muerta. Es muy importante la fe, porque en el reino de Dios nosotros nos tenemos que mover por fe. Si tú eres una persona que incluso estudias teología, si tú eres una persona que incluso estudias mucho de la Biblia, incluso tú puedes leer toda la Biblia, pero si tú no tienes fe, nada de lo que estás leyendo lo vas a ver manifestado en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás creyendo que Dios es real. Simplemente ves a Dios como una filosofía y no estás viendo a Dios como un Dios vivo. Y ahora hay una historia de una persona que es un hombre de mucha fe. Quiero que me acompañes en el libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. Ahora, quiero que me acompañes en el libro de Mateo 8, versículo 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, aquí Jesús, era un centurión que se acercó a Jesús,
que su criado estaba enfermo, estaba postrado, pero era tanta la fe, de este centurión, que tan solo él le dijo a Jesús: tan solo tú di la palabra y mi criado sanará. Él creía en Jesús, él sabía que no necesitaba Jesús ir, caminar físicamente para que su criado sanara. Él ya sabía que con el simple hecho de que Jesús hablara, este sanaría. Pero quiero que continuemos en el versículo 13, en donde dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muchas de las veces nosotros sabemos que Jesús es un Jesús que sana. Muchas de las veces nosotros decimos incluso: pero es que Jesús sanó hace años, hace siglos, cuando Él vino, cuando Jesús vino hace 2000 años. Entonces muchas de las veces decimos: solo fue en esa época cuando Jesús sanó. Hoy pues sí, pero como que ya no es lo mismo. Pero si tú tienes fe, automáticamente estás creyendo que Jesús está en ese momento, está en esa enfermedad, está en ese problema, está en esa circunstancia que tú estás pasando. Jesús se puede manifestar ahí, porque Jesús no es un Jesús de hace 2000 años solamente. Jesús es un Jesús de hace 2000 años, de hoy y de lo que vendrá. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos esa falta de fe porque decimos: es que no lo puedo ver. Muchas de las veces cuestionamos a Jesús: mientras no lo vea, no puedo creer. Entonces, siempre tenemos ese cuestionamiento, pero Jesús dice: primero tienes que creer y luego vas a ver el reino. Entonces, siempre nosotros tenemos que guiarnos por esa fe que Jesús nos ha puesto. Entonces, como les comentaba, la palabra fe en griego significa pistis, que es creencia, que tú tienes que estar creyendo constantemente que Jesús va a estar en tu problema, que incluso si tú estás pasando por alguna circunstancia, tú tienes que creer que Jesús va a resolver ese problema, que Jesús te va a devolver ese trabajo que tal vez perdiste, que Jesús va a restaurar esa familia que tú tal vez, digamos, lo diste por perdido. Es muy importante que nosotros creamos en Jesús, es muy importante que nosotros tengamos esa fe y creamos que Jesús lo va a hacer. Entonces, yo te motivo a que tú tengas esa fe, porque la fe de Jesús es sorprendente. La fe de Jesús dice dice Jesús, si tan solo tuvieres la fe como este grano de mostaza, tú le dirás a esa montaña que se mueva y se moverá. La montaña tipifica también los problemas. Entonces, cuando tú tienes fe, tú le dirás al problema: basta ya, y el problema parará. Cuando tú le dices a aquella enfermedad que no te deja caminar, aquella montaña que no te deja avanzar, te pone ese límite, tú le vas a decir: yo tengo fe, yo creo en Jesús, y esa enfermedad se quitará. ¿Por qué? Porque estás creyendo en un Jesús vivo, estás creyendo en un Jesús que se está manifestando en esos momentos que tú le estás clamando. Pero dice Jesús: primero tienes que creer y luego vas a ver el milagro en tu vida. Cuando tú tienes esa fe, aunque vengan los problemas, aunque venga la escasez, aunque venga una enfermedad, ya nada te va a poder detener, porque tú ya estás caminando por fe, porque tú ya caminas conforme a la voluntad de Jesús, porque tú ya caminas creyendo en un Jesús que hace milagros, creyendo en un Jesús que hace maravillas, creyendo en un Jesús que puede hacer un milagro en tu vida. Entonces, cuando tú caminas por fe, cuando tú dices: nada me puede detener, cuando tú pasas una prueba, incluso cuando tú estás pasando una prueba y crees, ahí es cuando se fortalece más tu fe. Cuando tú estás pasando por un problema y crees, ahí es en donde tu fe va fortaleciéndose más, y así nada podrá detenerte. Porque cuando tú eres una persona que dice: es que el problema, es que la familia, es que esto me detiene, como les comentaba desde un principio, tu fe se va a empobrecer y vas a perder esa esperanza. Pero cuando tú
tienes esa fe, cuando tú la fortaleces, cuando tú caminas, cuando viene una enfermedad y el doctor te dice, ¿sabes qué? Tu enfermedad ya no tiene cura, tu enfermedad es un cáncer, es un SIDA, ya no tiene solución, pero el Señor dice, ten fe como el grano de mostaza y yo haré un milagro en tu vida. Cuando viene un problema matrimonial, cuando viene un problema en la familia y tal vez te dice Satanás, ya esa familia se va a destruir, pero tú dices, yo creo que Jesús hace 2000 años vino en una cruz a morir por mí y por mi familia, y tú tienes esa convicción de que Jesús es un Jesús de restauración. O cuando viene tal vez alguien y te trata de detener en tu trabajo y te dicen, te van a correr porque eres un perdedor, te van a correr porque tú nunca vas a poder solucionar los problemas del trabajo, tú dices, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo Jesús ya venció hace 2000 años y Cristo me hizo más que vencedor. Entonces, cuando tú tienes esta fe, esta convicción de que Jesús es un Jesús que hace todo simplemente con el que tú le creas, tú automáticamente tu fe se está fortaleciendo, tu fe automáticamente se está haciendo fuerte y ya nada podrá detenerte. Ahora quiero que me acompañes por último con otra historia de una mujer que tuvo mucha fe y que siguió a Jesús, y que incluso también Jesús se maravilló de esta mujer porque su fe era muy grande. Ella creía que Jesús podría sanar a su hija. Entonces esta historia es muy bonita. Yo quiero que me acompañes en Mateo 15, 22. Mateo 15, 22 al 28. Ahora quiero que pongas mucha atención. Muchas de las veces, tal vez tú te encuentres en una situación, o tal vez te encuentres en un problema, o tal vez te encuentres incluso hoy, no sé, el doctor te haya dicho, sabes que tu enfermedad ya no tiene solución, o incluso estás pasando por un problema matrimonial que tal vez has dicho, ya no hay solución. Pero Jesús dice, ten fe, porque yo puedo restaurar tu vida. Jesús dice, ten fe como el grano de una mostaza, y le dirás a esa montaña, y le dirás a ese problema, muévete, y se moverá. Pero si tan solo tú creyeres de todo corazón que Cristo Jesús hace 2000 años murió por ti y por mí, y que gracias a Él ahora no hay problema que nos pueda detener, no hay enfermedad que nos pueda detener, porque Jesús ya nos hizo más que vencedores. Quiero que me acompañes con este pasaje que es muy poderoso. Es una historia muy, muy hermosa y muy linda. ¿Por qué? Porque nos habla mucho de la fe, nos habla de cómo nosotros tenemos que tener fe en Jesús, a pesar de que Él muchas de las veces el enemigo nos ha dicho no puedes, o el enemigo ha tratado de detenerte, o el enemigo incluso te ha dicho eres un perdedor, o el enemigo incluso te ha dicho te vas a morir en esa enfermedad. Pero Jesús dice, cree, y al que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela después, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muchas de las veces nosotros decimos que nosotros no necesitamos creer en un Dios. Muchas de las veces nosotros decimos, nosotros no necesitamos, yo incluso he hablado con gente que es atea y dice, pero es que Jesús no murió por mí.
Muchas de las veces el orgullo del hombre no quiere humillarse como esta mujer que se humilló. Dice que se postró y le rogó: Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Cuando tú te alejas de Dios y dices: yo no necesito ayuda de Dios, estás prácticamente perdido. Pero cuando tú te humillas y vas delante de la presencia de Dios, tú automáticamente estás fortaleciendo esa fe, estás creyendo en el Señor, porque es lo que quiere el Señor, que tú te humilles delante de Él, que tú le reconozcas, que tú reconozcas que Él vino a morir hace 2000 años por tu enfermedad, que Él vino a morir hace 2000 años por tu dolencia, que Él vino a morir hace 2000 años por tu problema, que todo lo que nosotros, dice su palabra, ciertamente fue crucificado, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que Él quiere es que tú creas en Él. Lo que Jesús quiere es que nosotros creamos en Él, nos postremos delante de Él. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes esa certeza de lo que no ves y esperas en Cristo Jesús, Dios ve tu humillación, Dios ve cómo te humillas delante de Él, Dios ve cómo tú te postras delante de Él, y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a moverse y se va a manifestar en tu vida, así como estas personas creyeron a Él, así como estas personas se postraron delante de Él y nunca dijeron: yo mejor me rindo, yo mejor me muero con mi enfermedad, o yo mejor me retiro. ¿Por qué? Porque tal vez Jesús no me va a hacer caso. Pero si tú eres una de esas personas que tal vez te has preguntado: ¿acaso el Señor a mí me va a escuchar? ¿Acaso el Señor, si yo creo en Él, me va a sanar? El Señor dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tan solo tú crees, tienes que creer. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Jesús, todos tus problemas serán resueltos. Cuando tú crees en Jesús, aunque aún así venga el tormento, aún así venga el problema, aún así venga tal vez algo que te esté atormentando, el Señor dice: tú ya eres más que vencedor por cuanto has creído en mí, por cuanto has creído en Jesús de Nazaret. Tú ya eres salvo y tu problema ya es resuelto. Tan solo tienes que creer. Yo te invito y te animo. Si tú eres una persona que tal vez ha tirado la toalla, si tú eres una persona que tal vez ha dicho: Señor, no puedo, estoy en esta enfermedad, Señor, mi problema me está ahogando, dice el Señor: ten fe como el grano de una mostaza, porque yo me manifestaré en tu vida, así como me manifesté en esas personas. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. El Señor se puede mover en tu trabajo. El Señor se puede mover incluso en tu enfermedad, en tu problema familiar, siempre y cuando tú te humilles delante de Él y le creas de todo corazón, que tu corazón sea convencido de esperar aquello que Jesús ya hace 2000 años entregó, y que solo tú necesitas activarlo creyendo en Él, creyendo que Él vino y murió por ti y por mí. Si tú eres una de estas personas que tal vez se ha rendido, que tal vez incluso estás pasando por alguna enfermedad y ya has visitado a doctores, ya has visitado, tal vez incluso hay gente que ha ido a visitar a brujos, yo te invito a que no vayas a esos lugares, sino que aquel que vino hace 2000 años y murió por tu enfermedad fue Jesús, y no fue un hombre, no fue una persona, fue Jesús de Nazaret, y Él ya pagó todo allá en la cruz. Él ya pagó todo allá en aquel madero, porque Él nos amó primero, dice su palabra. Entonces, si tú eres una de esas personas, yo te invito, y quiero hacer una oración, yo te invito a que cierres tus ojos y voy a orar por ti, porque el Señor lo que quiere es que tú le creas de todo corazón. No, Dios no quiere que tú creas en una religión, Dios no quiere que tú creas en un hombre. Lo que Dios quiere es que tú creas en Él, que tú le deposites esa confianza tú la deposites en Él, y Él trabajará en ti.
Yo te invito a que tú cierres tus ojos si estás pasando por algún problema y tal vez te has preguntado, Señor, ¿dónde estás? Y tal vez te has preguntado, es que no puedo ver la mano de Dios. Y tal vez te has preguntado, es que ¿hasta cuándo va a seguir este problema? Yo te invito a que tú fortalezcas tu fe y creas más en el Señor, que tú te postres en tu cuarto de oración, que tú te postres en tu aposento y cierres la puerta y clames amargamente a Dios, y Dios escuchará tu clamor. Yo te invito a que cierres tus ojos si tú estás pasando tal vez por algún problema similar a este. Yo te invito a que cierres tus ojos y voy a orar por ti. Bendito Padre que moras en los cielos, Señor. Hoy, Padre, en esta noche yo te pido, Señor, aquella persona, Padre, que tal vez ha perdido la fe, Señor. Aquella persona, Padre, Señor, que tal vez ha perdido la esperanza, Padre. Yo te pido, Señor, a que tú, Señor, le fortalezcas, Padre. A que tú, Señor, le muestres, Padre, a aquella, Padre, aquella fe, Señor, como aquella mujer, Señor, que creyó en ti, como aquel varón, Señor, aquel centurión que creó en ti. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, le puedas mostrar y puedas mostrar tu mano poderosa sobre su vida. Tal vez está en alguna enfermedad, tal vez está en algún problema, tal vez incluso los médicos ya le han dicho, tu problema ya no tiene solución, tu enfermedad ya no tiene solución. Yo te pido, Señor, que le des un grano de esperanza, Padre, que tú, Señor, te puedas manifestar, Padre, en su vida, para que esta persona, Señor, pueda creer, Padre. Yo te invito, Padre, Señor, en mi corazón, si tú eres una persona, repite estas palabras. Si tú estás pasando por esto, repite estas palabras. Yo te invito, Señor, en mi corazón, Padre, y yo creo, Señor, que tú eres Jesús, y que hace 2000 años tú moriste en un madero, y que hace 2000 años tú clavaste mi enfermedad, hace 2000 años tú clavaste mi problema, hace 2000 años tú pasaste aquello que me está atormentando, tú ya lo clavaste en un madero. Y hoy, Señor Jesús, acepto, Señor, hoy, Padre, que tú eres mi Dios, Señor. Y yo, Señor, tengo la certeza, Padre, yo tengo la convicción, Padre, de esperar aquello, Señor. Tal vez no lo pueda ver, Señor, pero sé que está ahí, Padre. Sé que aquello que, Padre, yo te he estado pidiendo, sé que, Señor, tú me lo vas a entregar, Padre. Hoy en esta noche, Padre, yo declaro, Señor, y creo, Padre, en ti, Señor. Yo creo, Señor, ciegamente, Padre, que tú me vas a entregar, Señor, aquello que tanto te he pedido. Si tú eres una de estas personas que tal vez eres una de estas personas que tal vez te has preguntado, Señor, ¿dónde estás? Señor, ya pasé por tantas pruebas. Señor, mi enfermedad ha avanzado. Hoy te invito a que tú aceptes esta propuesta que Jesús tiene para ti y que Dios pueda fortalecer tu fe. Yo te invito a que nunca te rindas y sigas creyendo en Cristo Jesús. Amén.